a la segunda parte de la computación cuántica, ¿vale? No os preocupéis, para aquellos que ya no pudieron asistir en la charla anterior, vamos a hacer un breve resumen de lo que dimos, y para aquellos que asistieron, pues enhorabuena, ahora vais a saber en qué se aplica la física cuántica, ¿vale? Bueno, la aplicación principal de la física cuántica es la computación cuántica, pero antes de ver la computación cuántica vamos a hacer un resumen de la charla anterior. Nosotros en la física cuántica la definimos como la rama de la ciencia, de la física, que se encarga de describir el universo a escalas muy pequeñas, ¿vale? Ya sea partículas, átomos o ese tipo de tamaño. En la física cuántica tenemos lo que llamamos los estados cuánticos, que es, si cogemos una magnitud física cualquiera, la definimos en una serie de opciones que tenemos, esto vienen siendo los estados cuánticos. Por ejemplo, una partícula, sea una propiedad física cualquiera, ya sea pues la posición, la energía que tiene o la polarización si es un fotón, ¿vale? Puede estar en estado rojo, puede estar en estado azul, otra opción que tenga, o en estado verde. ¿Qué pasa? Que a diferencia de la física clásica, la física que hemos visto hasta el siglo XIX, la tradicional, en este caso también tenemos la opción de tener una mezcla de estados puros, es decir, rojo y azul al mismo tiempo, ¿vale? Esta es la peculiaridad del que tienen los estados cuánticos en la física cuántica. También en la otra charla definimos que había una serie de operadores, que esto viene siendo un sistema físico por el cual la partícula, si la atraviesa, cambia de estado cuántico. Definimos también que la ecuación de Rödinger hace también cambiar la partícula en el tiempo, ¿vale? Haciendo un operador de evolución en el tiempo, con lo cual a medida que pasa el tiempo también puede producirse cambio. Y por último vimos que nosotros cuando medimos esta partícula, aunque tenga dos estados al mismo tiempo, siempre la medición va a dar uno de ellos. En este caso ha dado el azul, podía haber dado el rojo. Esto es probabilidad. Esto es la indeterminación que tiene la naturaleza y que determina la física cuántica. Una vez que la partícula ha pasado el medidor, ya ha colapsado, que es la palabra que decimos, y se ha quedado en uno de los dos estados posibles. Pues bien, esto es un resumen, a grosso modo, de la física cuántica. ¿Cómo podemos aplicar esto al mundo actual? Para ello ha habido un montón de ingenieros y físicos que han desarrollado teorías para definir lo que viene siendo la computación cuántica. Pero antes de meternos en la computación cuántica vamos a definir lo que es un qubit. En computación o en información, en la vida, nosotros lo que hacemos es codificar información. Una información es todo lo que viene siendo una actitud que tengo yo hacia otra persona para decirle algo, para que ella note algún cambio que yo quiero expresar. Por ejemplo, la unidad mínima de información es el bit. ¿Por qué? Porque tenemos dos posibilidades solo, o sí o no, sea un ejemplo. Puede ser soleado o nublado, puede ser cualquier tipo de información, pero la unidad mínima es el bit, porque tiene dos posibilidades. Si Alice quiere decirle a este chaval Bob sí, lo único que tiene que hacer es codificar el sí, el mensaje, en un bit. Por ejemplo, sí es 1. Entonces lo único que le hace es decirle a Bob 1 y ella sabe que eso significa sí. En computación clásica esto lo hacemos normalmente haciendo pasar corriente eléctrica. De tal forma que si Bob, por ejemplo, pone una bombilla al final del camino y le llega corriente, la bombilla se ilumina y él sabe que le está diciendo a Alice sí. En computación cuántica lo que hacemos es coger una partícula que tenga dos estados, sí y no, 0 y 1. Y en este caso le enviamos la partícula con el estado 1, con lo cual Bob mide esta partícula y sabe que le está diciendo a Alice sí. Si en el caso contrario Alice quiere decirle que no, quiere enviarle un 0, en computación clásica tradicional, los ordenadores que tenemos en casa, lo que hace es cortar la corriente. Y si no le llega corriente, esto significa no. Pero en computación cuántica le enviamos otra partícula que esté ahora en el estado rojo, en el estado 0. Bueno, ¿qué diferencia? Os preguntaréis, ¿qué diferencia hay entonces entre la computación clásica y la computación cuántica? Bueno, en la computación cuántica tenemos o 0 o el 1, pero como dije en física cuántica,
podemos combinar los dos estados, de tal forma que tenemos también el estado o el bit 0 y 1 al mismo tiempo. Y tenemos la combinación en la proporción que deseemos, es decir, tenemos infinitas posibilidades, y no solo dos, para codificar un bit cuántico, que es un qubit. Esa es la diferencia entre un bit y un qubit. Un bit cuántico tiene infinitas posibilidades para codificar. Y esto, creedme, que potencia mucho lo que es la computación, ¿vale? Vamos a verlo un poco más de fondo. Vamos a ver ejemplo, si esto me deja. Ahí. Un ejemplo de un qubit, ¿vale? Para codificar un qubit tenemos que usar física cuántica. Por ejemplo, cogemos un fotón, que es la partícula que es la luz, ¿vale? Y podemos codificarlo con la polarización que tenga ese fotón. Para los que no asististeis en la charla anterior, os lo digo, la polarización es digamos el plano en el que está transmitido la onda electromagnética. Por ejemplo, esta onda está así, en horizontal. Si el fotón tiene la polarización en horizontal, pues sería un 0. Y si el fotón, en cambio, tiene la polarización así, en vertical, las ondas son así, entonces es un 1. Otra posibilidad de que podamos codificar un fotón, y esto es lo tradicional, bastante usado en la computación cuántica, el desdoblamiento de un fotón en una lente. Si nosotros tenemos una lente un poco especial, pero no deja de ser un espejo, de esta forma, pues el fotón aquí tiene dos posibilidades. Puede transmitirse, puede atravesar el espejo, y en este caso podemos decir que esto es un 1 o estado azul, o también puede reflejarse, y esto también puede ser un 0. Más ejemplos de codificación de qubits. Las partículas, la mayoría de ellas tienen una rotación, ¿vale? Van girando así. Pues si giran en este sentido, decimos que es un 1. Y si gira en el sentido contrario, pues decimos que es un 0. Así de simple. Estos son ejemplos de qubits que podemos tener en computación cuántica. Pero también os dije antes, tenemos un operador. El operador lo que hace es coger un estado cuántico, vamos a llamarlo a partir de ahora qubit, y lo cambiamos, ¿vale? Así de simple. Esto en computación se llama puerta cuántica. Equivale a las puertas lógicas de los ordenadores tradicionales, que solo es una cajita que si tú le metes una entrada te da una salida. Así de simple. Tenemos una serie de puertas cuánticas tradicionales, ¿vale? No os asustéis con las matemáticas, lo he puesto para que el que le interese pues sepa la descripción de cada una de las puertas. Vamos a nombrar un poco las que son más interesantes. Por ejemplo, la puerta identidad, la primera de ellas, realmente no es una puerta cuántica. ¿Por qué? Porque no hace nada. Es una puerta que si tú le metes en un estado cuántico por la entrada, la salida te da exactamente lo mismo, ¿vale? Realmente es una línea, pero conceptualmente se escribe en el papel. También tenemos unas puertas Hadamard, que esas puertas se usan para hacer entrelazamiento cuántico, que voy a explicar un poco después. Y por otra, las puertas Pauli X, Y y Z son una especie de rotaciones de los estados cuánticos. Vamos a verlo más adelante lo que significa esto de la rotación. Solo quedaros con el cante de que tenemos una caja que lo que nos mete por la entrada sale por la salida diferente, cambiando el qubit. Pero también tenemos puertas cuánticas que son de dos entradas y dos salidas. Es decir, aquí meteríamos dos partículas conectadas y nos sale diferente. Un ejemplo de ello es la puerta CNOT. La puerta CNOT, por ejemplo, lo que hace es, si en la pata de arriba, ¿vale? Si el qubit primero entra un estado 1, entonces lo que entre por el estado de abajo lo intercambia, lo invierte. Si es 0, 1 y si es 1, 0. Y si en cambio por la parte de arriba entra un 0, pues lo deja igual. Es una puerta de control. La segunda puerta es un poco más fácil de entender. Lo único que hace la puerta swap es intercambiar los estados. Si lo que entra por la puerta 1 es y la puerta, en plan, por si lo que entra por la entrada de arriba y la entrada de abajo, pues lo intercambia. Entra por la de abajo, sale por arriba, y la de arriba sale por abajo. Así de simple. Hay más puertas cuánticas, pero estas son las más utilizadas. En resumen, de computación cuántica, esto es un circuito cuántico, escrito para que la gente lo entienda, ¿vale? Aquí tenemos un circuito de dos qubits, dos estados cuánticos de entrada.
el primero pasa por una puerta H, una puerta Hadamard, y después los dos, una vez que este pasa por la puerta, pasan por una puerta doble que es C0, ¿vale? El símbolo que viene al final simplemente es una medición, ¿vale? Esto no es ninguna puerta, es simplemente que cogemos el resultado y lo medimos y nos da por resultado 1 y 0. Esto es un ejemplo, no es real, ¿vale? ¿Qué pasa? Repito, las mediciones, como he dicho antes, lo que hace es que aunque un qubit está en varios estados a la vez, siempre colapsa en uno, se queda con uno, ¿vale? Entonces el resultado o nos da 1 o nos da 0, pero dependiendo de la probabilidad que tenga. Bueno, una vez que ya hemos asentado un poco lo que es la computación cuántica, vamos a ver otra aplicación que tenemos de la computación cuántica, que es las comunicaciones. Pero para ello os voy a recordar lo que era el entrelazamiento cuántico, ¿vale? Imaginaros que tenemos ahora un sistema que no es una partícula, son dos. En vez de tener dos posibilidades de estado, tenemos 4, porque son las combinaciones de las dos. Tenemos pues que la primera esté 0 en 1 y la segunda en 0 en 1. Podemos tener este estado. Podemos tener que nuestro sistema en un momento esté en el estado 0, 0. En este caso, las dos partículas están en 0 y en 0. También podemos tener varios estados a la vez. Por ejemplo, 0, 0 más 0, 1. En este caso, podríamos ver que la partícula 1 está en 0 y la partícula 2 está en 0 más 1. Es decir, se puede descomponer aún así en dos partículas separadas. Pero ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si este sistema tiene este estado, el 0, 0 y el 1, 1? En este caso no se puede descomponer. ¿Por qué? Porque si yo midiera una de las partículas, por ejemplo la 1, midiera y me diera 0, colapsara en 0, entonces por fuerza la segunda partícula también tiene que ser 0, porque el 0, 1 no lo tenemos. Y si en cambio midiera una partícula y diera 1, la otra también tendría que estar en 1. Estos son dos partículas que se han sido entrelazadas. Esto es un estado entrelazado, ¿vale? Entonces, a un científico llamado Bell se le ocurrió que en vez de codificar los qubits por estados puros, estados simples, como es 0, 0, podíamos codificarlos con estados entrelazados. Y se cogió y vio que había 4 posibilidades de estados entrelazados en este sistema. El primero lo asignó con el valor de 0, 0. Entonces, en vez de tener el estado 0, 0, lo que tenemos es un estado entrelazado equivalente. ¿Por qué se hace así? Pues porque las propiedades de estados entrelazados vamos a ver que son bastante interesantes y presentan ventajas en las comunicaciones, ¿vale? Pues primero vamos a ver lo que viene siendo los estados que tenemos, ¿vale? Tenemos este, que dijimos que es el primero, el 0, 0. Pero también esto es otro estado entrelazado. Y este le asignamos el valor 0, 1. Para pasar del 0, 0 al 0, 1, solo tenemos que aplicar una puerta X. Ahí está la utilidad de la puerta de rotación X, ¿vale? Para hacer un salto, pues le aplicamos al primer estado una puerta X y ya estamos en el segundo. También tenemos este estado, que es 0, 0 menos 1, 1, ¿vale? No más, menos 1, 1. Y para hacer dos saltos desde el primero, tenemos que aplicar una puerta Z, ¿vale? Así llegamos. Y por último, lo que le asignamos al valor 1, 1 es la última de los estados de Bell, que es 0, 1 menos 1, 0. Aquí no tenemos una puerta que salte directamente 3 posiciones, entonces lo que hacemos es X y luego dos saltos con la Z, ¿vale? Pues bien, ¿cómo codificamos esto? Esto es el circuito que codifica, que pasa de tener un 0, 0, dos estados de qubits en 0, 0 a el estado entrelazado 0, 0. Entonces, si aquí le metiéramos dos partículas en 0 y esta en 0, aquí al final nos daría el primero de los estados entrelazados de Bell. Si de aquí le metemos 0, 1, nos daría el 0, 1 de los estados entrelazados de Bell. Si le metemos 1, 0, nos da el tercero y así hasta el cuarto. Si quisiéramos hacer el proceso contrario de codificación, como la física cuántica es lineal, y esto no lo tenéis que entender, pero como es lineal,
también el proceso es irreversible. Si nosotros metemos y hacemos el circuito al revés y metemos esas dos partículas, el resultado nos da esto. Pues bien, vamos a ver la utilidad de esto, ¿vale? Que es muy buena. Imaginaros que Ali quiere enviar un bit, quiere enviar un 0, ¿vale? Quiere enviárselo a Bob. Nosotros cogemos dos partículas, la entrelazamos con un codificador de Bell. Ahora tenemos el primero de los estados de Bell, porque están entrelazados. Se enviamos una partícula a cada uno de los dos, ¿vale? Como están entrelazados, si Ali midiera su partícula, imaginaros que colapsa en el primero de los estados, en 1. Entonces, como estaban entrelazados, Bob por fuerza va a medir 1, por fuerza, porque los estados están entrelazados. Esto realmente no es un envío de información. De aquí Bob no puede extraer información. ¿Por qué? Porque Alice quería enviar un 0. Alice no tiene ningún control a la hora de enviar el bit que quería. Esto no es, aunque no es un envío de información. Y por tanto no viola un teorema de Albert-Einstein que dice que la información no puede viajar más rápido de la velocidad de la luz. Porque esto es instantáneo. Esto no viaja a la velocidad de la luz. Esto es al instante. Entonces, esto no es información. ¿Por qué? Porque Alice quiere enviar un 0. Aquí se ha equivocado. Ella no puede tener control de la medida. Entonces lo que haría es coger una nota y enviársela a Bob diciéndole no, el 1 no, lo contrario, porque ella sabe que Bob va a medir un 1 y ella quería un 0. Pues entonces le envía una nota. Pero es que al enviar la nota, eso va a la velocidad de la luz. Por tanto, cumple con el teorema de Albert Einstein, ¿vale? Esto fue una pregunta que se dio en la otra charla y espero que así se conteste. También, otra aplicación que tiene esto, porque tú puedes decir, bueno, ¿y por qué no enviar 0 directamente la nota? Vale, imaginaros que hay una persona en medio. Imaginaros que hay un espía, Carol. Ella tiene controlado, porque la nota se puede enviar a mano, se puede enviar por internet o por cualquier canal común. Imaginaros que Carol tiene pinchado ese canal. Si lee esta nota, es que no va a tener ni idea de lo que está enviando. Porque ¿qué es lo contrario? ¿Qué es el estado 1? ¿Qué es lo que han medido ellos? Y ella no lo sabe. En cambio, si le enviara directamente el 0, pues sí lo vería. Esto es una forma de hacer una comunicación encriptada. Y es una forma muy simple. No es la definitiva, es la más simple de todas. Pero es muy potente. Y se puede usar en aplicaciones como WhatsApp, como la mensajería, como los correos, como todas las comunicaciones que tenemos nosotros en el día a día. Vamos a ver otro que es un poco mejor, ¿vale? En este caso, Alice solo quiere enviar, no 1, sino 2. Quiere enviar 0,1. Vamos a usar lo mismo. Vamos a entrelazar dos partículas, la enviamos una a cada una, ¿vale? Pero en este caso, Alice tiene estas 4 puertas y dependiendo de lo que quiere enviar, va a aplicar un estado a otro. ¿Por qué? Porque teníamos el primero de los estados de Bell. Si nosotros queremos enviar el segundo de los estados de Bell, tenemos que pasarlo por la puerta X, como dijimos antes, ¿vale? Entonces esto se va a volver azul, se va a volver en el segundo de los estados de Bell. Y Bob también. ¿Por qué? Porque estaban entrelazadas las dos partículas. Ahora, si Alice envía su partícula a Bob, Bob puede medir con las dos partículas y sacar el resultado. Con una partícula no puede hacerlo, ¿vale? Bob no, si estuviese en este estado, Bob midiéndolo no puede porque no tiene la otra partícula. Para decodificar el estado de Bell necesitan las dos partículas. Y por tanto tampoco viola el teorema de Albert Einstein de la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque Alice tiene que enviar su partícula y las partículas no se pueden mover a más rápido de la velocidad de la luz. Si hubiese además una persona en medio, lo único que captaría también sería la partícula que Alice le está enviando a Bob. Tampoco podría decodificar el mensaje. En este caso, con un qubit que enviamos de Alice a Bob, estamos codificando 2 bits. Y ahora vamos a ver el proceso contrario. Ahora tenemos 2 bits y queremos codificar un qubit. ¿Qué significa codificar un qubit? Pues simplemente es que Alice tiene una partícula, un qubit, que quiere pasarle su estado a Bob. Y lo va a hacer además sin mover la partícula, porque imaginaros que no puede mandar la partícula, ¿vale? Pues en este caso, esta es la partícula que quiere enviar Alice, ¿vale? La de abajo.
pero nos ayudamos de nuevo de dos partículas que están entrelazadas, se las enviamos una a cada uno, ¿vale? Y Alice va a coger sus dos partículas y va a hacer una medida. Aquí, por favor, ten un poco de fe. Cuando Alice hace una medida, como la partícula de Bob está entrelazada, las dos partículas van a darle un poco van a transmitir a la partícula de Bob un poco su estado cuántico, ¿vale? Pero no simplemente así, sino que tienes que deshacer la medida que has hecho. Y para ello, Alice lo que hace es enviarle el resultado de su medida a Bob. Con el resultado, que son 2 bits, Bob deshace la puerta de la medida de Bell, en el que se dio, pues en este caso era el verde, y el resultado será la partícula que Alice tenía aquí. Sé que no se entiende, o quizás sí, pero es así. En este caso tampoco viola el teorema de Albert Einstein, porque Alice ha tenido que enviar 2 bits a Bob, ¿vale? Y de esta forma conseguimos enviar un qubit con 2 bits. Bueno, ahora vamos a ver un poco de algoritmos cuánticos, ¿vale? Esto ya es la culmen de la computación cuántica. En este caso, vamos a empezar con uno de los más sencillos. Los algoritmos cuánticos, un algoritmo, para quien no lo sepa, es un programa de ordenador, ¿vale? Todos nuestros ordenadores pues tienen software que contienen un montón de programas, pero hay formas de hacerlo mejor. Por ejemplo, a la hora de generar números aleatorios, nuestras máquinas no son capaces de conseguir el azar absoluto. ¿Por qué? Porque se basan en, digamos, imprecisiones de nuestro sistema. Cosas que nosotros desconocemos, que no controlamos para conseguir números aleatorios. Pero la física cuántica tiene azar intrínseco. Porque si nosotros tenemos un estado con 2 estados puros, es decir, una combinación de estados, al 50%, si medimos, vamos a colapsar o en 0 o en 1. Y esto es puro azar. Pues vamos a aprovecharnos de ello y vamos a generar los números aleatorios en base a la naturaleza de la física cuántica. Pues para ello cogemos, en este ejemplo, queremos generar del 0 al 7 aleatoriamente. Imaginaros, 0, 0 y 0, ya con esto, con 3 qubits podemos generar del 0 al 8, porque aquí tenemos todas las combinaciones posibles. Entonces, independientemente, lo que hacemos es, con la puerta de Hadamard, lo que hace es pasar del estado 0 al 0 y 1, ¿vale? Aquí tenemos un estado combinado, al igual que en los otros. Y al medirlo nos da independientemente o 0, 1, o 0, 1, o 0, 1, de forma aleatoria, y con esto conseguimos una aleatoriedad completa. Parece un poco tonto, parece un ejemplo que, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues mira, yo le he visto bastante interés en el tema de los casinos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se aprovecha de las imprecisiones de la computación clásica y van contando las tragaperras conforme van viendo patrones. Y en estos patrones pues siempre hay un fallo del sistema por esto, pero esto lo solucionaría, porque la aleatoriedad de la computación cuántica reside en la propia física cuántica, entonces no hay forma de encontrar ningún patrón y por tanto las tragaperras serían, vamos, infalibles. Hay más aplicaciones, pero esta es la primera que se me ha ocurrido. Bueno, vamos a ver otro algoritmo que la verdad es que es bastante más interesante. Este es el algoritmo de Grover. No asustaros con la imagen, ¿eh? Mira, imaginad que tenemos una función, la función f. Esta función da como resultado 1 siempre que le metas la combinación correcta, solamente en un caso. En este caso es 1, 1, 0. Si a la entrada le metemos 1, 1, 0, da 1. En otro caso da 0. Esto es una caja fuerte. La función f es una caja fuerte. Solo se abre, solo da 1 cuando le metes la entrada correcta. Entonces, tenemos un algoritmo de Grover que sirve para adivinar esta clave. Este algoritmo utiliza la función y la mete en una cajita aquí que se llama oráculo. El oráculo en la computación cuántica viene siendo una caja que tú desconoces lo que hace y lo que quieres es evaluar lo que contiene. Es decir, es una caja negra que tú le metes cosas y sale una salida, pero a base de computarlo consigues descubrir la clave.
Nosotros metemos la función f aquí, hacemos este algoritmo, este circuito, lo repetimos, esto es un bucle, ¿vale? Lo repetimos raíz de veces el número de combinaciones que tiene la caja fuerte y nos va a dar como resultado la combinación de la caja fuerte. No solo vale para romper clave, también vale para hacer búsqueda, ¿vale? No penséis siempre en más. Si nosotros estamos haciendo una búsqueda, siempre hay un resultado correcto, ¿vale? Entonces la función f puede ser la misma tabla que te dice este es el resultado que tú quieres. Entonces también es una forma de agilizar las búsquedas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que hacemos esto clásicamente, con los ordenadores que tenemos hoy en día, tenemos que comprobar la combinación hasta que dé el resultado correcto. Y en media más o menos va a ser la mitad de las veces. A veces va a ser pronto, a veces va a ser tarde. Pero en media va a ser L medio, 8 entre 2. Pero es que si va subiendo, esto va hacia arriba todo el rato. Pero, como he dicho, el algoritmo cuántico, esto es la raíz de L. Y si os fijáis, a la vez que va subiendo, esto va mejorando mucho el algoritmo clásico. Tanto que si os pongo un ejemplo de una clave del Wi-Fi, que son 64 bits, este es el número de combinaciones que tiene de posibilidades, a fuerza bruta, de la clave. Si nosotros usáramos un ordenador clásico como ese que está proyectando ahora mismo, en probar la mitad de las combinaciones tardaríamos 845 años. Si usáramos un ordenador cuántico, 0,4 microsegundos. Esto significa que lo puede hacer más de 2 millones de veces por segundo. Más de 2 millones de claves por segundo. Un ordenador que tenga similares prestaciones a este, ¿vale? Entonces, podemos concluir que los algoritmos cuánticos o la computación cuántica en general presenta bastantes ventajas. Vamos a resumirlas aquí para concluir. Nos dan comunicaciones más seguras. Hemos visto el ejemplo en el que intentábamos transmitir un mensaje y Carol no era capaz de descifrarlo. Nos generan los números aleatorios de forma más eficiente. Hemos encontrado algoritmos muchísimo, pero muchísimo más eficientes para romper claves. Pero tanto que ahora mismo un ordenador cuántico bueno, si es capaz de soportar los algoritmos cuánticos, es capaz de romper prácticamente todas las claves que tenemos en la vida. Pero todas me refiero a las del banco, nuestras cuentas bancarias, las de los ejércitos, las de los gobiernos, todas. No os asustéis, no hay ordenadores así, aún. También tenemos algoritmos de búsqueda. Esto parece un poco raro, pero realmente todo lo que hacemos en Internet y nuestras funciones con el ordenador básicamente son búsqueda. Entonces, digamos que tenemos un ordenador pepino, que eso va como un tiro. También es verdad que los algoritmos cuánticos se pueden aplicar en compresión de datos. Y esto es bueno para hacer almacenamientos de ficheros grandes. Por ejemplo, vuestras películas en los pendrive pues, no ocuparían 3 gigas, ocuparían a lo mejor 300 megas. Y quiero mencionar también que los ordenadores cuánticos son muy buenos para hacer simulaciones físicas porque prácticamente vienen de la física cuántica. Entonces, las similitudes que tienen con el mundo real los hace óptimos para hacer simulaciones y también para resolver ecuaciones lineales. Pero presentan desventajas, ¿vale? El primero de ellos y más importante es la decoherencia. La decoherencia viene a ser que cuando tú tienes una partícula tan pequeña, cualquier mota de polvo, cualquier interferencia, cualquier campo magnético que venga del exterior, esto le hace que pierda todas las propiedades cuánticas que tiene esa partícula y ya entonces el algoritmo se va pues un poco a la mierda. También hay un teorema que dice que un qubit no se puede copiar. Esto significa que tú no puedes coger una partícula y duplicarla. No puedes coger dos estados y duplicarlos. Es bastante inconveniente a la hora de hacer almacenamiento. Tú no puedes copiar un qubit y metértelo en el pendrive. Tenemos que seguir usando computación clásica para ese tipo de cosas. Para que haya errores. Ahora mismo, actualmente, la sensibilidad a los errores que tienen los ordenadores cuánticos son muy altas. Que tienen muchos errores. Entonces, se están desarrollando un montón de algoritmos para protegernos contra los errores. Y conforme vaya creciendo un poco la tecnología, entonces ya podremos aceptar estos errores. Pero ahora mismo, la sensibilidad que tienen los errores debido a la naturaleza de las partículas, porque están en contacto con el medio ambiente, hace que los algoritmos pues fallen bastante.
Quisiera despedirme con una de mis frases favoritas, que es de Richard Feynman, uno de los grandes teóricos de la física cuántica, y que básicamente dice que la física cuántica no la entiende ni Dios. Es una física que viene siendo antiintuitiva y que nuestro cerebro no está preparada para verla porque no tiene ninguna similitud con el entorno que nos rodea. Pero esto no significa que gracias a la matemática podamos conseguir mejorar toda nuestra vida. Muchas gracias.